Buenas tardes, mi nombre es Iris Aide Gutiérrez Ortiz con número de carnet 2018-01754. En los próximos 30 minutos hablaré acerca de 7 temas que competen al derecho de obligaciones, entre los cuales entra la determinación relativa de la prestación, que es el primer tema que voy a explicar. Cuando se constituye un contrato, las partes determinan de qué forma se va a cumplir el mismo. Ahí recae la importancia de la clasificación de las obligaciones, entre las cuales tenemos las obligaciones genéricas. Estas se determinan por el género o clase a la que pertenecen, es decir, el deudor puede pagar con cualquier cosa siempre y cuando pertenezca al conjunto homogéneo del género al que se está refiriendo. Después de esto tenemos la regulación. Las obligaciones genéricas se encuentran reguladas en los artículos 1321 y 1322 del Código Civil, en las cuales nos regulan 2 reglas básicas para su cumplimiento, que es la calidad de la cosa entregada, y en el artículo 1322 nos menciona el hecho de que no se puede alegar imposibilidad sobrevenida de la prestación, porque al ser un género, este no perece. Tenemos entonces las obligaciones específicas. Se dice que las obligaciones genéricas pueden convertirse en específicas, y esto se produce por la separación de la cosa al momento de sacarla del género al que pertenece para entregarla al acreedor. Voy a mencionar ahora algunas diferencias entre obligaciones genéricas y específicas. En las genéricas tenemos que la prestación está indeterminada al principio. En las específicas, la prestación debe ser determinada desde el inicio del contrato. En las genéricas, el acreedor puede solicitar que el cumplimiento sea a expensas del deudor, y en las específicas esto es imposible. El acreedor no puede solicitar que el pago se haga a expensas del deudor. Tenemos otras categorías de obligaciones, las cuales son alternativas y facultativas. Las alternativas son aquellas que se caracterizan porque hay una pluralidad de prestaciones disyuntivas, es decir, el deudor tiene una facultad de elección, de las que tiene que cumplir solo una para liberarse de la obligación. Estas las encontramos en los artículos 1334 a 1340 del Código Civil. Aquí tampoco puede alegarse imposibilidad sobrevenida, ya que al haber varias alternativas, entonces no puede haber una imposibilidad de cumplimiento. Las obligaciones facultativas son prestaciones con una obligación única, pero se entrega al deudor una facultad de sustituirla por una accesoria. Es decir, si la principal desaparece, entonces la accesoria también, porque esta carece de autonomía. Estas podemos encontrarlas reguladas en los artículos 1342 al 1346 del Código Civil. Voy a enumerar ahora algunas diferencias entre obligaciones facultativas y alternativas. En las facultativas, como dijimos, tenemos solamente una prestación, que es la principal, y en las alternativas tenemos una pluralidad de prestaciones desde el inicio. En las facultativas, la ilicitud de la prestación principal hace que no nazca la relación obligatoria. En cambio, en las alternativas debe haber una ilicitud en todas para que la relación obligatoria no nazca. Entre las obligaciones facultativas y genéricas hay diferencias, pero estas dos pueden coexistir en un mismo contrato. Entre las facultativas y las accesorias. En las facultativas, como dijimos, sustituye a una obligación principal, en cambio las accesorias carecen de autonomía, es decir, sin la principal ellas no subsisten. Tenemos ahora el tema de las obligaciones pecuniarias. Nos referimos a obligaciones dinerarias. Tenemos la definición del dinero. ¿Qué es el dinero? Constituye la base de las obligaciones dinerarias, ya que es un bien mueble, un bien genérico y un bien fungible. Tiene 3 funciones principales. La primera es del intercambio de bienes y servicios. La segunda es de unidad de valor, es decir, que se calcula el valor de determinada cosa. Por ejemplo, si yo digo el valor de un automóvil. Y por último, tenemos la función de medio de pago, que es para cumplir las obligaciones.
Ahora bien, las deudas de dinero, estas consisten en pagar una suma de dinero por determinada prestación. Su principal característica es que no puede sobrevenir una imposibilidad porque el dinero siempre circula, este nunca desaparece. Ahora bien, vamos a ver las clases de deudas de dinero. Tenemos dos clases. La primera es la suma de dinero y consiste en pagar una suma de dinero como el precio, como decía, como el precio de compraventa de determinada cosa con la restitución de un pago. Y la otra clase son las deudas de valor. Aquí no hablamos de una suma dineraria, sino de el valor económico de una cosa. Por ejemplo, si mencionamos la mora. Luego tenemos las alteraciones del valor moneda. ¿Qué pasa si el valor de la moneda cambia en el transcurso de que se constituyó el contrato al momento de cumplirse? Guatemala se rige por un principio nominalista, el cual nos dice que el deudor debe pagar la deuda según el valor que tenía la moneda al momento de constituirse el contrato. Esto lo podemos leer en el artículo 1395 del Código Civil. Ahora tenemos el pago de las deudas pecuniarias. El pago debe hacerse en la forma efectivamente pactada. No puede efectuarse de forma parcial y esto lo encontramos en los artículos 1386 y 1387 del Código Civil. Tenemos ahora las deudas de intereses, que son de dos clases. De intereses legales, las cuales se establecen en la ley, y puedo citar de ejemplo aquí también la mora, regulada en el artículo 1429 del Código Civil. Y aparte, otra clase de deudas de intereses son los intereses convencionales. Estos son los que las partes acuerdan desde el momento de constitución del contrato. Por último, tenemos el anatocismo. El anatocismo se refiere a cobrar intereses sobre intereses. El artículo 1949 del Código Civil nos dicta una regla de prohibición de la capitalización de intereses entre particulares. Estos se pueden hacer solo si es una institución bancaria la que los está cobrando. Pasamos ahora al tema del cumplimiento de la obligación. Como dijimos antes, el cumplimiento propio de la obligación es el pago. ¿Y qué es el pago? Es la realización debida de la prestación, la cual produce la satisfacción del interés del acreedor. Para que el pago sea válido deben tener los siguientes requisitos, que es la capacidad plena de realizar el pago, es decir, que quien realiza el pago no puede ser menor de edad ni estar en estado de interdicción, que el pago sea de buena fe y por último que el crédito no esté pignorado ni embargado. Esto lo podemos encontrar de los artículos 1383 al 1388 del Código Civil. Tenemos ahora los sujetos del pago. Normalmente cuando decimos los sujetos del pago nos referimos al deudor y al acreedor, pero también el pago puede hacerse por terceros. Esto lo acepta el Código Civil en el artículo 1382. Siempre y cuando el acreedor acepte el pago por un tercero y que éste conlleve los requisitos de validez que mencionamos anteriormente. ¿Qué efecto tiene el pago por un tercero? Si el acreedor lo acepta, entonces tiene el efecto de liberar al deudor de esta prestación. También hay pagos hechos por terceros, quiere decir el deudor también puede ser otra persona que no haya constituido el contrato. Y esto puede hacerse a quien tenga el mandato de representación legal del acreedor o cuando el pago sea hecho con el requisito propio de capacidad. Volvemos a mencionar la edad y que éste no se encuentre en estado de interdicción. Los requisitos objetivos del pago. El pago debe ser hecho con exactitud, integridad e identidad. Estos los vamos a encontrar en los artículos 1320, 1387 y 1386 del Código Civil.
El momento temporal del cumplimiento. El tiempo puede ser de tracto sucesivo o instantáneo. De ahí que las obligaciones puedan ser puestas a condición, en las cuales vamos a encontrar dos clases de condiciones. Las condiciones suspensivas que paralizan el contrato, es decir, que mientras no se cumpla esa condición, el contrato no puede cumplirse. Y las resolutorias, estas no paralizan el contrato, pero si no se cumplen, entonces este queda sin efecto. Por ejemplo, si yo compro una finca de 100.000 euros y el primer pago lo hago por 30.000 euros y se queda pactado que en los próximos 3 meses yo voy a pagar los siguientes 70.000 euros, pero si no lo hago, entonces la finca regresa a poder del acreedor. Eso es una condición resolutoria. Luego tenemos la prueba del pago, propiamente dicho, el recibo. El artículo 1390 faculta al deudor para que retenga el pago mientras el acreedor no le haya entregado el recibo. Y por último tenemos la imputación de pagos. Esta se da cuando hay varias deudas de un mismo deudor hacia un mismo acreedor y estas son de la misma especie, siempre y cuando el acreedor no pueda cubrir el total de las deudas. Entonces, por ejemplo, si tiene una deuda de 10.000 quetzales, a lo que asciende por todas sus deudas, si tiene 1.000 quetzales, estos 1.000 quetzales se le van a consignar ya sea a la deuda más antigua o a la más onerosa para empezar a cumplir con todas sus obligaciones. Hasta ahora hemos hablado de cumplimiento exacto de la prestación, de tiempo, lugar, etc. Ahora bien, hablaremos de los subrogados del cumplimiento. Estas son medidas sustitutivas del pago y es cuando por X o Y razón el contrato no se puede cumplir propiamente dicho como estaba pactado al principio. Tenemos los supuestos típicos de subrogados del pago y en estos vamos a encontrar 3 temas principales. Y empezamos con el ofrecimiento en pago o consignación. La consignación es un mecanismo coactivo de liberación del deudor a través de la resolución de un juez competente. Podemos encontrarlo regulado en el artículo 1408 del Código Civil. Entre sus características hay 2 que son que se requiere de una intervención judicial, como lo dijimos anteriormente, y que la consignación sea a voluntad del deudor. Procede cuando el acreedor se rehúsa a recibir el pago sin causa justa o cuando el acreedor se encuentra en estado de interdicción, o sea, menor de edad. Podemos encontrar regulado esto en el artículo 1409 del Código Civil. Su principal efecto es que libera al deudor de dicha prestación. Otro supuesto de los subrogados es la dación en pago, y es cuando el deudor realiza una prestación distinta a la prometida siempre y cuando el acreedor esté de acuerdo. Esto lo encontramos en los artículos 1386 y 1387 del Código Civil. Un ejemplo de esto sería cuando, por ejemplo, el deudor, promete una finca como pago al acreedor, pero al momento del cumplimiento, él entrega otra finca al acreedor y éste la acepta. Ahí estamos ante un ejemplo de dación en pago. Tenemos ahora el pago por cesión de bienes, que es otro supuesto de los subrogados del pago. Y este se da cuando el deudor está insolvente y entrega todos sus bienes a los acreedores por el importe líquido que estos puedan valer. Los encontramos en los artículos 1416 a 1422 del Código Civil. Voy a anunciar ahora algunas diferencias entre la consignación de pagos, la dación en pago y la cesión de bienes. En la consignación, el efecto solutivo es inmediato. En la dación en pago hay efecto solutivo también porque la dación es en sí un modo distinto de extinción de la obligación. Y en la cesión de bienes el efecto es solo por el importe de los bienes líquidos que estos puedan producir. Una segunda diferencia
sería que en la consignación no se necesita el consentimiento del acreedor. En la dación en pago sí se necesita el consentimiento del acreedor porque es una prestación diferente a la que se había pactado al principio. Y en la cesión de bienes, los acreedores tienen la posesión de la administración y de los bienes del deudor que éste entregó. Muy bien. Hasta ahora hemos hablado de formas exactas o de cumplir la obligación o de supuestos diferentes para cumplirlas. Pero ¿qué pasa cuando hay un incumplimiento de la obligación? Es el tema que veremos a continuación. El incumplimiento es la omisión de la prestación en el tiempo previsto. Los efectos del incumplimiento son la obligación de restituir o reparar el patrimonio del acreedor y la sujeción del acreedor al patrimonio del deudor. Encontramos ahora las clases de incumplimiento, dentro de las cuales está la mora del deudor. La mora del deudor es un retardo calificado, ya que debe mediar una interpelación civil para que el deudor pague la cosa que se había pactado al inicio. Esto lo encontramos en los artículos 1428 a 1432 del Código Civil, a excepción de los supuestos en el artículo 1431 en los que no se necesita interpelación civil para que el deudor caiga en mora. Hay mora también en las obligaciones recíprocas y esta se da cuando una de las partes cumple con su obligación antes que la otra. Entonces, esa otra parte que no ha cumplido cae en mora automáticamente. Esto lo podemos encontrar en el artículo 1432 del Código Civil. Otra clase de incumplimiento es el incumplimiento definitivo de la prestación. Este se da cuando transcurrido el vencimiento la obligación sería posible pero inútil, o bien sería totalmente imposible porque el término esencial del cumplimiento ya ha vencido. Hasta ahora estas dos clases de incumplimiento que llevamos no nos mencionan una exoneración de culpa del deudor. Por eso el siguiente tema es la imposibilidad sobrevenida de la prestación. Esta la encontramos regulada en el artículo 1330 del Código Civil y al respecto también nos habla la exposición de motivos del Código Civil. En este supuesto nos hablan de la teoría de la imprevisión y es cuando sin que el deudor pueda prever el incumplimiento, este se da y entonces el deudor puede pedir una revisión judicial para que el resarcimiento que él deba dar no sea tan oneroso. Por último, otra clase de incumplimiento que tenemos es el cumplimiento defectuoso o inexacto de la prestación. En este caso, el deudor cumple con la obligación, pero de una manera inexacta. Esta puede afectar el tiempo, el lugar o el objeto de la prestación. Puede haber una exoneración del deudor en este caso, pero debe ser en un caso muy especial, ya que la exoneración está en el artículo 1426 del Código Civil. Al incumplir con la obligación se recaen ciertas responsabilidades, que es el tema siguiente. La responsabilidad por incumplimiento, el fundamento de la reciprocidad contractual. Como sabemos, para que haya una responsabilidad civil debe haber un contrato y que el daño de este sea por el incumplimiento del mismo. Las líneas directrices del Código Civil guatemalteco nos enuncian que la culpa se presume del deudor a menos que éste demuestre lo contrario, según el artículo 1423 del Código Civil. Y este también tiene una regla de exoneración en el artículo 1426 cuando nos habla del caso fortuito o fuerza mayor. Los criterios de imputación del daño derivado del incumplimiento. La imputación será la acción indemnizatoria que produzca el daño jurídico al patrimonio del acreedor. Esto podemos verlo regulado en los artículos 1535 y 1536 del Código Civil.
Las consecuencias de la imputación sería, por ejemplo, la indemnización de daños y perjuicios. Estos son la consecuencia jurídica de un incumplimiento inexcusable. Lo podemos encontrar en el artículo 1433 del Código Civil. Se tiende a resarcir perjuicios patrimoniales o morales con la idea de que las cosas vuelvan al estado anterior al momento de cumplirse el contrato, o bien se encuentre un equivalente a esta situación. El daño patrimonial integra dos partidas, que es el daño emergente, que se refiere al daño directo al patrimonio del acreedor, y el lucro cesante, que son las ganancias que éste deja de percibir por el incumplimiento del deudor. Estos los vamos a encontrar en los artículos 1433 a 1434 del Código Civil. Ahora tenemos el cumplimiento en forma específica o in natura. Al hablar de cumplimiento in natura, hablamos de la forma exacta de cumplir el pago, o sea, de la forma en que estaba pactada. Cuando el deudor no cumple exactamente con la prestación, se puede recurrir a una obligación específica o forzosa que se lleva a cabo mediante la intervención judicial, según el artículo 1324 del Código Civil. La ejecución forzosa se puede dar en las obligaciones de dar, según los artículos 1320 del Código Civil y 336 del Código Procesal Civil y Mercantil. En las obligaciones de hacer, en los artículos 1323 del Código Civil y 337 del Código Procesal Civil y Mercantil. Al hablarnos de obligaciones personalísimas, obligaciones que solo el propio deudor puede realizar. Y en las obligaciones de no hacer, en los artículos 339 del Código Procesal Civil y Mercantil y el artículo 1326 del Código Civil. Y aquí nos hablan de la indemnización por daños y perjuicios que conlleva la contravención de una norma prohibitiva, que es lo que se da en las obligaciones de no hacer. Tenemos ahora la exoneración del deudor. Hay obligaciones en que se puede exonerar al deudor de la culpa, y esto se da por impedimentos ajenos a la voluntad del mismo. Podemos encontrarlos regulados en los artículos 1325 y 1330 del Código Civil, los cuales nos hablan de la responsabilidad sin culpa del deudor, y el 1330, como dijimos, de la teoría de la imprevisión. Los requisitos para la exoneración son que el impedimento sea ajeno al control del deudor, que haya imprevisibilidad e inevitabilidad. También encontramos en la responsabilidad por incumplimiento la falta de cooperación del acreedor. Hay situaciones en que el acreedor se niega a recibir el pago propiamente hecho por el deudor sin causa justa, y este cae en mora. Los efectos que puede tener la falta de cooperación del acreedor son que no necesariamente libera al deudor de la obligación, a menos que éste haga una consignación de pagos para que el acreedor acepte dicho pago. Y el otro efecto es que la mora del acreedor excluye la mora del deudor, o sea, lo que el deudor se tarda en pagarle al acreedor es por el que el mismo acreedor es el que se está negando a recibir dicho pago. Tenemos ahora la responsabilidad del deudor fundada en la culpa. El Código Civil Guatemala nos da una solución subjetivista, la cual nos dice que se presume la culpa del deudor según los artículos 1424, 1425 y 1648, por imprudencia, negligencia o impericia del mismo sujeto. En el artículo 1425 encontramos la intervención judicial para que los daños indemnizatorios no sean tan onerosos para el deudor. Tenemos ahora la responsabilidad del deudor fundada en el dolo. En estas obligaciones el deudor debe responder por los daños previsibles e imprevisibles, ya que
tuvo intención de causar un daño injusto al patrimonio del acreedor. Por ejemplo, con el fraude de los acreedores, cuando el deudor busca eludir el comportamiento debido. Esto lo podemos encontrar en el artículo 1290 del Código Civil. Tenemos también el supuesto de la responsabilidad objetiva, y este se produce con independencia de toda culpa del deudor. Es decir, que aún actuando con negligencia, aún siendo prudente, el deudor tiene que resarcir daños y perjuicios. Un ejemplo de esto sería el artículo 1669, el daño que causa un animal, responsabilidad del dueño. Aquí vemos un claro ejemplo de que el dueño tiene que indemnizar sin que haya mediado una conducta de negligencia, imprudencia o impericia. Tenemos también los pactos sobre la responsabilidad del deudor. Estos se utilizan para establecer un equilibrio en la economía interna del contrato. Encontramos aquí cláusulas de exoneración del deudor, cláusulas de limitación de la responsabilidad del deudor, y también tenemos las cláusulas de agravación de la responsabilidad del deudor. Como sus nombres lo indican, estas pueden ser benéficas o pueden perjudicar al deudor según la cantidad que tenga que resarcir por daños y perjuicios. El último tema que vemos es la defensa del derecho de crédito, y como su mismo nombre lo indica, son medios de defensa para defender a los acreedores. Entre ellos tenemos las medidas judiciales, que son medidas de garantía, como por ejemplo el arraigo o el depósito de bienes muebles o inmuebles ante juez competente. Tenemos también la acción revocatoria o pauliana. Esta pretende revocar los negocios hechos en fraude a los acreedores según el artículo 1296 del Código Civil. La revocación será declarada en los intereses de los acreedores que la hubiesen pedido. Cesará cuando el deudor satisfaga la deuda. Y por último, esta prescribe en un año. Según el artículo 1300, el acreedor solo tiene un año para pedir la revocación o la acción pauliana. Tenemos también la protección del crédito en las obligaciones sinalagmáticas. En el artículo 1535, cuando uno de los contratantes no cumpla con lo que le incumbe, se procede a una resolución del contrato por ejecución judicial. Es lo que nos enuncia este principio. Cabe resaltar que no puede reclamar una resolución contractual la parte que provoca los daños, según los artículos 1536 y 1537 del Código Civil. Los efectos que va a tener la resolución por incumplimiento van a ser que desvincula a las partes de la relación obligatoria, hay una ruptura del vínculo contractual y esta tiene efecto retroactivo, es decir, que las cosas van a volver al momento en que se hizo el contrato como si este nunca hubiera existido. Bueno, como vimos paso a paso en los temas que fui exponiendo, hay una conceptualización acerca de lo que son las obligaciones, hay una conceptualización acerca de cómo van a cumplirse estas obligaciones, cómo se va a hacer el pago de dichas obligaciones, porque todas están determinadas en algún contrato en algún momento. Vimos también cuál va a ser la responsabilidad tanto del deudor como del acreedor si caen en incumplimiento, y también vimos cómo las leyes regulan una defensa para los mismos, creando un equilibrio entre ambos, como lo vimos en el último tema, que es la defensa del derecho del crédito. Esa es mi conclusión. Esto fue todo. Muchas gracias y feliz tarde.